La presente opinión va en el sentido de que López quiere engañar a la opinión pública nacional e internacional, que él va arriba de las encuestas respecto a la popularidad de este y de sus corcholatas que este vende como baratijas, pues haciendo denotar cosas extraordinarias de estos personajes que ni siquiera tienen dignidad y que además son unas personas ignorantes que llegaron de menos a más, no por sus conocimientos, no por su servicio a la patria, sino por el dedo flamígero de López, quien se ha convertido el presidente que gobierna con la saliva y por la mediocridad que utiliza en sus mañaneras. Y bien, el asunto es que López llegó a la presidencia de la República porque toda su vida fue un farsante, fue un narcisista que hizo de su carrera de agitador profesional un político supuestamente que estaba preocupado por las causas nobles del pueblo y que por la impotencia de tantos agravios de otros sinvergüenzas, igual que a este que tenemos, que robaron al país, que no respetaban la libertad de expresión, la libertad de movilización de las personas, que no daban seguridad, igual que este, no más que la diferencia es que este es un sinicazo, es un tipo mitómano. Aquellos eran unos desvergonzados, pero hasta ahí, pero esa es la misma, se miden con la misma vara, igual de corruptos, igual de antipatriotas. Y bueno, esa es la figura de López, y ya en muchos videos ya le he restregado en su cara, en su boca maloliente llena de saliva, que él no es la democracia, él no es la ley, que la Constitución es la que está pisoteando y la Constitución es la que nos da el derecho a los mexicanos que tenemos la soberanía, no él. Él llegó a gobernar, no a desgobernar, y que es el ciudadano el que debe de comparecer a los poderes de la Unión para ejercitar el derecho de petición, exigirle a López que cumpla con su juramento de respetar la Constitución y dar tranquilidad y dar respeto a las leyes y además procurar que ésta se cumpla. Bueno, esa semblanza de López pues ya es fama pública, ya sus mentiras y sus subterfugios de que son los opositores los que se oponen a su gobierno para desprestigiarlo, eso es puro bla, 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 bla. Él no puede desvirtuar la fama pública de corrupto, de cínico y de farsante. Pero ahora el tema de este comentario es el por qué López tiene todavía un 50% de aceptación. Y ya en otras opiniones manifesté que es porque son mercenarios de López. Esto es, que son pagados, que no tienen convicción de su posición como seres humanos y que en esas condiciones, al pagarles López en vía apoyos económicos que la misma Constitución está autorizando en el artículo 4,
tanto a los adultos mayores como a los incapacitados y a los jóvenes con becas, que él hace creer a esas gentes pues que es de su peculio lo que les está regalando, y que por esa circunstancia pues él los está manejando a su antojo. Y sobre ese punto me quiero parar para tratar de explicar por qué esa gente no tiene moral, no tiene ideales, no tiene principios. Porque cuando alguna persona se le cuestiona el por qué, no se da cuenta que López es un mitómano y que está manipulando el dinero de la nación para hacerlo llegar a sus paleros, lo primero que dicen es que este sí da, los otros no daban. Imagínense la pobreza de ceceras de estas o de razonamiento de estos pobres infelices. Por ello, esta opinión es en el sentido de explicar qué es el ser humano, el hombre, y filosóficamente se define al hombre como un animal racional que tiene las características de ser social, de ser colectivo y además de tener individualidad. Y eso es en términos generales, pero ya Platón, filósofo griego, señalaba que el ser humano está compuesto de una dualidad, es decir, que no solamente es cuerpo, sino que también es un alma valiosa, eterna e indestructible, y que con esas características el ser humano buscaba precisamente el conocimiento de las ideas. Y me paro en este punto porque, de acuerdo a este gran filósofo, si el ser humano tiene como característica la individualidad, quiere decir que el concepto del mundo y de la vida del pueblo mexicano es el egoísmo que nace de la individualidad. Y aún cuando todo ser humano también es un ente sociable y con carácter solidario o cooperativo, resulta que al no cultivar la ética que da el conocimiento, que da la sabiduría, porque los paleros son ignorantes y no conocen ni la O por lo redondo, pues ignoran que la función de un ser humano, o sea, el concepto del mundo y de la vida del hombre, el por qué estamos aquí o cuál es nuestra función primordial, pues ellos reciben dinero porque al no tener principios trascendentes de lo que es la honestidad, de lo que es el amor a la patria, pues se van a lo más fácil. O sea, que López, otro delito de lesa humanidad que ha impuesto como forma de su gobierno, es la falta de dignidad, la falta de hombría y de pantalones de esos paleros que, gracias al Eterno, no son la mayoría. El asunto es que estos paleros, si les llamo despectivamente para no decirles mercenario, porque es más denigrante ese término que decirles paleros. Además, palero es un término que se acuñó popularmente por el pueblo mexicano. Y estos paleros, muchos de ellos ni necesidad tienen de recibir los apoyos,
porque la mayoría de los paleros son personas que todavía pueden trabajar y que tienen una pensión o una jubilación también cuantiosa, pero que al recibir esas limosnas de López, pues echan el yugo al cuello, porque para recibir esos apoyos, pues tienen que ser borregos del rebaño del pastor de López. Y esa circunstancia pues demuestra todavía más la pobreza de muchos mexicanos que no quieren a la patria, que no quieren a sus semejantes, porque si cuando menos quisieran a sus semejantes, ese dinero mejor los dejarían para que el gobierno lo aplicara en obras de beneficio social. Miren, en este país falta mucha atención a la salud, aunque actualmente López quiere reivindicarse que va a ser una salud como de Dinamarca, que es otro cuento chino de los que ya está impuesto a darnos, a recetarnos. La mayoría de las clínicas u hospitales del ISSSTE y del Seguro Social ni siquiera tienen una clínica de terapia intensiva. ¿Saben lo que es eso? Eso es muy necesario para que se complete el servicio a la salud, que es un derecho que tenemos todos los mexicanos, y que debe estar equipada con un quirófano de primer orden, con aparatos respiratorios, con elementos necesarios para hacer operaciones de coágulos cerebrales, de infartos al corazón, al miocardio, y enfermedades que son de pronóstico reservado, de manera que todos los paleros que van a caer al Seguro Social, yo no, porque yo no tengo Seguro Social, yo soy un trabajador libre. Entonces estos sujetos van a sufrir las consecuencias de su fanatismo hacia López, que en lugar de recibir el dinero deberían aventárselo en el hocico y decirle que lo que quiere el pueblo es salud, no como de Dinamarca, pero una salud que sea humana y que sea de calidad, como dice el artículo 4 de la Constitución. Entonces van a caer a un hospital, a un centro de salud, que todavía están más abajo de la mediocridad que es el Seguro Social y el ISSSTE, y se va a ofrecer alguna operación, alguna intervención. ¿Y cómo? Si no tienen una clínica de terapia intensiva en donde cuenten con todos los adelantos médicos de primer nivel. Entonces estos paleros pues están mal informados. Y el otro asunto es que tampoco estos paleros, al igual que la mayoría de los mexicanos, no tenemos derecho a que se nos otorgue seguridad, que se acabe la delincuencia. Actualmente Colima es el primer lugar en homicidios en todo el país, siendo que Colima es uno de los estados más pequeños junto con Tlaxcala, de aproximadamente 5.205 kilómetros cuadrados. Y luego tenemos una gobernadora que tampoco tiene capacidad. Llegó por el dedo flamígero de López Obrador, porque según él es el Mesías de este país. Para mí es el Mesías de barro. Pronto se va a derrumbar, porque no tiene la base fundamental, que es la moralidad, que es la honradez, que es la decencia, y porque está traicionando sus mismos principios, que son el de no robar, no mentir y de no traicionar, y es el primer traidor del país por haber traicionado las esperanzas de los mexicanos libres y pensantes que votamos por este sujeto pensando que iba a acabar con la corrupción y que México iba a salir del bache económico en que nos tiene postado este gobierno.
y lo que ha hecho es pura demagogia populista, porque ni siquiera de izquierda este sujeto, como dijo Juan Villoro, es populista con bandera de izquierda. ¿Por qué? Porque este sujeto, en lugar de emplear a personas que tienen necesidad de trabajo, en lugar de rescatar a los jóvenes que andan trastornados en las calles por las drogas, en lugar de atacar la pobreza que ya ha aumentado en 30 millones de pobres, en lugar de dejarse de su estupidez de abrazos y no balazos, todavía sigue con su recomendación que los va a acusar a los delincuentes con sus mamacitas para que los castiguen. O sea que este señor está caído del burro, está mal de su cabecita de algodón, le dice un comentarista, lectómano creo. Y pues estos paleros van a sufrir en carne propia todos los apoyos irracionales, contrario a que el ser humano es un ser racional. Van a sufrir las consecuencias de su irracionalidad al seguir apoyando a este señor por su ignorancia, porque además no vislumbran que cualquier presidente que llegue en lugar de los paleros y corcholatas que tiene López, tiene que cumplir la Constitución, porque una vez que llegue el nuevo gobernante, que espero no sea de la misma porquería que el partido de López, pues llegue con el ánimo de actuar como un ser humano, con un alma valiosa, limpia, eterna, y que además sea indestructible, porque López está gobernando, no quiero decir el término, pero pues sí, está gobernando con las patas, porque no pone su cerebro a funcionar. Y yo considero que mis comentarios no son una falta de respeto a López, porque López está dañando más al país que las críticas u adjetivos descalificativos que yo le pueda hacer o que le puedan hacer la mayoría de los mexicanos. Pues además le estamos demandando, en base al juramento que hizo cuando tomó posesión de su cargo, que cumpla, que está fallando a su juramento y a los mexicanos, y que además por sentido común se ponga a reflexionar que todo lo que está haciendo con su cuarta transformación de México es una utopía, es una estupidez, porque todos los derechos que tenemos los pobres, los violentados y todas las personas que somos mexicanos, tenemos los derechos que consagra el artículo primero, o sea, el respeto a los derechos humanos, desde luego en la Constitución. Tenemos el derecho que consagra el artículo cuarto de la misma Constitución: derecho a trabajo, derecho a vivienda, derecho a agua, etcétera. Y que también tenemos derecho a que el desarrollo nacional del país se base no en las pendejadas de su cuarta de formación. Las facultades que tiene López ya las señalamos, que son las de promulgar leyes y la de hacerlas cumplir, pero también tiene la obligación de constreñirse al Plan Nacional de Desarrollo que sea integral y que sea sostenible y que sirva para coadyuvar para la soberanía y para la democracia, para que de acuerdo a ese desarrollo del país podamos gozar los mexicanos de seguridad social que López nos está vedando,
y que con el artificio de su cuarta deformación dice que el fin es la humanidad. Pues ¿cuál humanidad? Es la política, es la sinvergüenzada, es el cinismo, es la farsa. Esa es mi opinión y ese es mi criterio de los animales racionales que son los paleros, que a pesar de tener, además de cuerpo, tienen alma, pero alma egoísta, perversa, antisocial y además no solidaria con sus demás conciudadanos. Es una vergüenza ser palero de López. Gracias.